Bueno, hemos llegado al séptimo y último bloque de esta jornada de salud en la familia del siglo XXI, dedicado al abordaje judicial del derecho a las personas con discapacidad y de la protección a la salud. Este último bloque estará a cargo de la doctora María Ventura Martínez, abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Empresarial y en Derecho Administrativo y diplomada en Perspectiva de Género y Bioética de la Universidad de Champagnat. Además, es integrante del Consejo Asesor de Especialistas en Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. También la doctora es replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, codirectora del Instituto de Derecho Administrativo e integrante del Instituto de las Niñeces y Adolescencia del Colegio de la Magistratura de la Función Judicial de La Plata. Ejerce el cargo de jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo de La Plata, a cargo del juzgado número 4, y estará encargada del cierre de esta jornada con el abordaje de el derecho a las personas con discapacidad y de la protección a la salud. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por esperar hasta el final. La verdad que una jornada sumamente exitosa, las quiero felicitar a Noelia, a Romina, porque realmente el tiempo que no pude estar en todas las ponencias, pero bueno, por razones de trabajo, pero lo que pude escuchar realmente, nada, me emociona porque uno aprende y es eso, uno darse cuenta que todos los días uno puede seguir aprendiendo, ¿no? Seguir este camino. También no me quiero olvidar, bueno, de felicitarlas por la fundación, porque realmente la fundación abraza un sueño, abraza, emociona, incluye, y la verdad que es muy importante que haya muchas otras fundaciones dedicadas a esto que es tan importante para acompañar y para reconocer estos derechos para todos, ¿sí? Bueno, yo les voy a hablar, si querés volvemos a la primera, algunos de los desafíos que tenemos nosotros. Yo soy jueza, trabajo en el Poder Judicial, espero no hablar raro, si hablo como abogada, como jueza, me avisan porque no es la idea. Yo acá lo que quiero es contarles dos historias y contarle un poco también lo que nosotros hacemos todos los días, qué hacen los jueces un poco, cuál es su trabajo, cuál es la función, qué es lo que nos gusta del Poder Judicial, que no está tan bien visto, que realmente que tiene muchas críticas y con mucha razón. Bueno, yo quiero contarles lo que yo hago, porque a mí me gusta, porque es una vocación y por eso es importante, por un lado, contarles que nosotros resolvemos cuando hay casos, cuando hay conflictos, y ahí es qué mirada tenemos nosotros cuando están involucradas aquellas personas que son especialmente destinatarias de estos derechos que están incluidos en los tratados de derechos humanos. Y me voy a detener ahí porque alcanza. Y también para contarles que lo que yo les voy a decir seguramente se ha ido repitiendo a través de todas las exposiciones, porque primero, bueno, capaz que un poco me copié, pero también que no es una casualidad esto, porque estamos como compartiendo el mismo problema, ¿no? ¿Qué es eso? Tratar de superar todos esos problemas, barreras, obstáculos que tienen las personas, y yo voy a hablar desde mi punto de vista, cuando vienen a la justicia. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora sí empezamos con la primera, que yo llamo barreras legales, pero en realidad es normativo en general, porque para comprender cuál es el mayor desafío que nosotros tenemos en la justicia, tiene que ver con este tipo de barreras. Y para comprender de qué hablo, es necesario que nos hagamos estas preguntas todos, porque esto va a tener importancia para conocer qué tipo de respuestas nosotros estamos dando en el Poder Judicial. Y la primera tiene que ver con esto. ¿Qué sienten? ¿Qué perciben ustedes? En las normas, ¿todas las personas tienen los mismos derechos? También, ¿por qué? Frente al mismo caso, decimos nosotros, frente a las mismas circunstancias, encontramos que hay soluciones diferentes, soluciones jurídicas diferentes, y es más, a veces hasta contrapuestas, opuestas. ¿Por qué se decide así o allá? Entonces, si podemos ir avanzando un poquito más, podemos decir
que si la decisión va a depender de mi problema, ¿no? Estoy hablando de eso, de mi problema. Si esa decisión va a depender del juez o del tribunal que me tocó, ¿qué pasa ahí? ¿Podemos hablar de que hay una inseguridad jurídica? ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué me puede pasar a mí esto, ¿no? Como persona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿O cuál es, vamos a la siguiente, cuál es la problemática que tenemos en la justicia? ¿Cuál es? Es el enfoque. Es eso, que no tenemos que hacer nosotros un adecuado enfoque, una adecuada visión y de interpretación de todas las fuentes normativas, y voy a hablar lo más clara posible. ¿Qué significa? Yo soy abogada, ¿no? Yo estudié abogacía. Nosotros estudiamos al derecho creyendo que todas las normas eran claras, eran precisas, que eran neutras y que los jueces y juezas no tenían que interpretarlas, no tenían que analizarlas, sino que solamente debían aplicarlas. A vos te traigo un caso, tiene esta norma, esta ley, y vos remitite a lo que dice ese artículo. Bueno, afortunadamente esto no solo que evolucionó, porque ahora los jueces analizan e interpretan las normas, sino también porque ahora contamos, y seguramente que esto se dijo anteriormente, con contextos constitucionales, contextos convencionales. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es un análisis sistémico de toda esa pluralidad de fuentes. Ya la cosa, el problema para resolver, no se va a remitir, a limitar a solamente una norma, sino que vamos a tener todas estas que nosotros llamamos fuentes normativas, que son inagotables y que son evolutivas y que van cambiando. Entonces, digamos, ¿qué es lo que vemos nosotros? Hoy cuando alguien inicia una demanda por un tema de salud, hablemos que es la jornada específica que hoy nos está convocando, no solamente me va a citar una norma. En esa demanda también va a citar doctrina, va a citar jurisprudencia de este país, de países extranjeros, de tribunales internacionales, y también normas, tratados, con jerarquía, sin jerarquía constitucional. Entonces el juez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una interpretación sistémica de todas esas fuentes o de todas esas normas que nos traen al caso, que vienen al caso. Entonces, por eso, sí, ahora sí, por eso es importantísimo esto, y esto es un derecho, que es la fundamentación. Que todas las decisiones que tome la justicia, que tomen los jueces, las juezas, tienen que estar fundadas. ¿Qué quiere decir esto? No es muy difícil de entender. Esto todos lo vamos a comprender. Una decisión va a estar fundada cuando yo pueda saber si es coherente, si es razonable, si es justa, si tiene sesgos cognitivos. Porque si falta algo de esto, ni hablar todos, esa decisión va a ser arbitraria, va a ser nula, va a ser descalificada. Entonces, por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, les ha pasado, que hay muchas decisiones que toma la justicia, que si bien son legales, ¿qué quiere decir? Que se ajustan a las normas, pero también percibimos que son tremendamente injustas. Entonces, esa dicotomía que percibimos, que nos pasa, lo tenemos que evitar. No solo porque puede haber una motivación que llamamos nosotros aparente o una motivación formal, que no está realmente motivada. Entonces, este problema que tenemos adentro del Poder Judicial no es una novedad. Y ahí les voy a contar qué es lo que nos ha pasado. ¿Por qué digo que no es una novedad? Porque ya hace más de 10 años que la Corte de la provincia se dio cuenta de que había que empezar a trabajar con este cambio de lógica, de pensamiento, de los jueces y juezas, porque no estaban haciendo las cosas bien. Y entonces, ¿qué les pasó? La Corte advirtió en un caso, en un juicio, que cuando llegaron a analizar los recursos que habían presentado las partes, se dieron cuenta de que los tribunales inferiores, o sea, las inferiores instancias, no habían aplicado un correcto abordaje. Era un caso, el caso GAM se llama, del año 2015, donde había una problemática de violencia familiar y de desamparo tremenda.
¿Y qué habían hecho los jueces en este caso? Se habían remitido a aplicar las normas de una forma neutral, una aplicación formal. Entonces, realmente esto es una gravedad institucional, porque tenemos que eso revisarlo. Es más, la Corte cuando lo advirtió lo dejó sin efecto, y para resolver ese conflicto dijo, acá lo que hay que aplicar es un enfoque convencional, no interno, porque el tema era, para este tema era necesario abrir el campo de discusión, el campo normativo. Entonces, como se dio cuenta de que este caso no era el único, ¿qué dijo? Vamos a encomendar a un registro, a una secretaría de la Corte, que empiecen a trabajar para implementar esto. Que esto seguramente ya lo han conocido, que ya es muy ¿cómo se llama? Que ya es público, que ya salen un montón de este tipo de herramientas, que son los protocolos. Bueno, acá en este caso dijo, hay que elaborar un protocolo para juzgar con perspectiva de género. ¿Justamente para qué? Para evitar esto que se hizo mal, para evitar estas situaciones, para mejorar las prácticas. Y todo esto no fue, en este caso, no fue solamente este protocolo, porque después también implementó otro tipo de protocolos, porque se dio cuenta de que el enfoque no estaba bien, no solamente en cuestiones de violencia familiar, en cuestiones de violencia de género, sino que también había que avanzar con respecto a la escucha de niñas, niños y adolescentes, con respecto a las personas adultas mayores, también para garantizar el acceso a la justicia, a las personas con discapacidad. Entonces convocó a diferentes jueces, juezas, que yo tuve el honor de ir, pero por la experiencia que uno tiene en la instancia, para poder participar y hacer aportes, porque es eso, los jueces que estamos en primera instancia vemos como los problemas de una forma más cercana. Entonces, tenemos mucho de experiencia. No sé si sabemos más o menos, pero lo que tenemos es mucha experiencia. Entonces, todos estos protocolos, los sintetizo, es aplicar un enfoque que sea convencional, hacer ajustes en los procesos, que esto también tiene que ver con el tema de las barreras legales, procesales. No se ciñan, no solamente miren este código, jueces y juezas, miren que hay también otro tipo de prácticas que hay que utilizarlas porque están en la Constitución, porque están en las convenciones y porque tenemos que tratar de todas las maneras, de garantizar efectivamente los derechos que están en esos tratados, porque no son letra muerta, son para ser aplicados, para ser respetados, para ser reconocidos, y para eso están. Vamos a la siguiente. El gran desafío es esto, y acá les voy a contar la historia muy rápidamente. ¿Qué nos pasa a nosotros en la justicia? Que no sabemos cómo implementarlos, cómo emplearlos en la práctica. Porque son muy lindos, los leemos, tienen dibujitos, tienen ejemplos, tienen casos, fallos, citas. Pero el mayor desafío, digo yo, ¿qué hago con este manual? ¿Qué hago con este protocolo? ¿Lo tengo arriba del escritorio o es para usarlo? ¿Y cómo lo uso? ¿Cuándo lo uso? Bueno, todos estos protocolos hay que aprender, porque acá no se trata de saber de normas, sino de comprender lo que me están diciendo y lo que yo tengo que hacer. Es un manual. Entonces, en un caso que nos tocó a nosotros intervenir, que se llama Asociación Azul y otras asociaciones que tienen por objeto defender los derechos de las personas con discapacidad. Iniciaron una demanda colectiva, es decir, para proteger a todo el grupo de personas con discapacidad, para que la obra social, IOMA en este caso, pueda reconocer la figura del asistente personal que está en la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces acá, en este caso, cuando llegó, dije, buenísimo. Acá es donde viene y aterriza este protocolo para garantizar el acceso a justicia a las personas con discapacidad. Porque este protocolo, y ahora voy a ponerme un poquito técnica nomás, este protocolo me va a garantizar llegar a una sentencia justa. Una sentencia justa, que la Corte de Nación nos dice que una sentencia justa es aquella que se aplica, es la derivada del derecho vigente. Y esto es muy sabio, porque es del derecho vigente. Los jueces y juezas
tienen que saber cuál es el derecho vigente, porque como les decía, todos los tratados y convenciones de derechos humanos se van modificando, no solo porque se modifica la letra del texto, de la norma, sino porque hay expertos que justamente lo interpretan y también hay jurisprudencia y se va reinterpretando. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente actualizados porque es eso el derecho vigente. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? A través de este enfoque convencional, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta acerca de la discapacidad? Que la discapacidad está protegida en la Convención Interamericana, que tiene una convención específica, que hay organismos específicos de supervisión, de interpretación. Y también vamos a conocer que son titulares de derecho, plenamente titulares de derecho, que la restricción a la capacidad es la excepción. También, y esto es muy importante, porque esto las normas a mí no me lo van a decir, que la discapacidad es un concepto evolutivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no tenemos que mirar ese modelo médico rehabilitador que hoy se habló, que es el seguimiento, que lo tratan como una enfermedad. Bueno, ¿y esto por qué? Porque ahora se habla de un modelo social de discapacidad y también nos da una definición de lo que es la discapacidad. Y que la discapacidad nos dice que no se va a definir por esas deficiencias mentales, sensoriales, sino que va a resultar de esas deficiencias que tiene la persona con discapacidad y de todas las restantes barreras, vamos a llamar culturales, sociales, económicas, de comunicación, que son de la sociedad. Y que todo eso, las deficiencias que porta esta persona, junto a las diferentes barreras, le van a impedir poder vivir en igualdad de condiciones, es decir, incluido dentro de la sociedad. Entonces, vamos a la próxima. En esta causa, que se hicieron audiencias públicas y un montón de pruebas, escuchamos testimonios, escuchamos a las personas que confesaron, que hicieron la prueba confesional, que nos dieron su testimonio, también informes internacionales. ¿Qué comprobamos? Que esta figura del asistente personal, que como les decía, está en la convención, que no lo tenemos regulado nosotros en nuestro país, que esta figura es fundamental para que las personas con discapacidad tengan acceso a los demás derechos. Me voy a explicar. ¿Saben cuáles son los demás derechos? Levantarse, peinarse, prender la televisión, salir a visitar a un amigo, ir a poder estudiar. Entonces, si no garantizamos esta figura de apoyo, ¿qué va a pasar? Estas personas van a terminar viviendo en situación de encierro si están institucionalizados o dentro del ámbito familiar si lo tienen. Entonces, ¿qué es esto? La figura del asistente personal, ¿para qué me va a servir? Justamente es para lograr la vida independiente que está en la Convención y es lo que nosotros tenemos que garantizar. Entonces, vamos a la otra. ¿Qué dijimos en la sentencia? Yo les dije que las sentencias tienen que estar fundadas, ¿verdad? Voy a dar rápidamente 4 fundamentos que los jueces y juezas tenemos que tener muy en cuenta cuando resolvemos este tipo de casos colectivos, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que las personas con discapacidad tenían derecho a la figura del apoyo, que la obra social IOMA lo iba a tener que regular dentro de sus normas. Y esto también es importante porque estamos en esta casa. También exhortamos al Poder Legislativo para que vuelva a tratar unos proyectos de normas que habían quedado en el camino, que no se habían tratado y habían perdido el estado parlamentario. Entonces, si vamos a los fundamentos rápidamente, les cuento 4 fundamentos que son los principales. ¿Qué dijimos? Que esta figura del asistente personal era diferente a las otras prestaciones que cubría la obra social. Llamémosle acompañante terapéutico, cuidador domiciliario, también los servicios de enfermería, porque todos estos prestaciones, estos apoyos que estaba reconociendo la obra social claramente, seguían el modelo médico rehabilitador. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas prestaciones eran guiadas, eran conducidas, supervisadas por los médicos y no por la propia persona.
Entonces, ese tipo de figuras son las que siguen un modelo que tenemos que dejar atrás. También que dijimos que el Poder Judicial, y esto es muy importante porque hoy se habló, no diseña políticas públicas, porque nosotros no lo podemos hacer. Para eso está el Poder Ejecutivo. Tampoco legisla, porque para eso está el Poder Legislativo. El Poder Judicial tampoco está para legislar. Sino lo que hacía el Poder Judicial, lo que había hecho a través de esta sentencia, es haber intervenido en un caso que se llama un conflicto, frente a una omisión en regular, en reconocer una figura que estaba en la Convención específica de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que frente a esa omisión, porque el Estado aprobó una convención, le dio jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia y después no la cumple, bueno, frente a esa omisión, el Poder Judicial es el garante para dar efectividad a esos derechos. También esto que es muy importante, porque esto también lo tenemos que analizar nosotros dentro del Poder Judicial, que con esta medida no se estaba afectando a la partida presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros pudimos evaluar que ya estaban reconocidas a través de otras figuras. Es decir, lo que había es que ponerle el nombre, que hoy creo que vos misma lo dijiste, poner el nombre a las cosas. Las personas con discapacidad quieren que se les reconozca la figura del apoyo y no un enfermero, porque el enfermero le va a dar los medicamentos y ellos lo que quieren es poder elegir que van a almorzar, si van a prender la televisión o van a ir a una plaza o ir a estudiar, que estos servicios claramente que los iban a cubrir. Y por último, que esto también se habló hoy, a través de la figura del asistente personal, iba a coadyuvar ¿a qué? A las políticas de cuidado que históricamente la vienen ocupando las mujeres dentro de las familias. ¿Cómo venimos de tiempo? Ya muy poquito queda, ¿eh? Les voy a contar que, a ver, el enfoque convencional, a través de este enfoque se pudo hacer una sentencia hermosa, no porque la dice yo, pero hermosa. También hicimos una guía de lectura fácil para todas las personas, la convocamos, pudimos leerla con un intérprete. Bueno, quedó preciosa, pero hace 4 años, ¿no?, que se dictó y todavía no se pudo cumplir. Esto, a ver, ¿qué nos ayudó? Este enfoque convencional. Esto es una gran herramienta para todos nosotros. Pero ahora les voy a dejar sin resolver otro de los problemas que estamos teniendo en la justicia, es que hay un montón de jornadas y académicos y libros que tratan este tema y que aún no se puede resolver. Se los voy a decir muy simple. Nosotros, para tomar una decisión, tenemos 2 formas de decidir, 2 modelos de decisiones. La primera, que no quiero acá, la primera es el modelo clásico. ¿Cuál es el modelo clásico? Cuando el juez dicta una sentencia de condena. Y la otra, el otro modelo que tenemos, es el modelo, el deliberativo, que se llama método dialogal. ¿Cuál es el método dialogal? Que es el que nosotros elegimos utilizar. Es aquel en donde el juez convoca a las partes, implementa mesas de diálogo, de trabajo, para llegar a lograr esos consensos, para que esa decisión o esas sentencias, programas, se puedan no solamente ejecutar, sino que tengan efectividad. Porque, ¿qué es lo que nos pasa un modelo con el otro? En el primero, el tradicional, tal vez la sentencia salga en un plazo más razonable, más rápido, pero como el juez no está involucrado, como debería estarlo, y con la otra forma sí, en el proceso, ahí tenemos la desventaja, que corremos el riesgo de que no llegue a entender el verdadero problema y dicte una sentencia no solamente que no la entiendan las partes, sino que no se pueda aplicar. Y esto nos pasa muchas veces en la justicia. Y el otro modelo, que también tiene ventajas y desventajas, el método, como dijimos, el deliberativo, el que podríamos decir más democrático, ¿no? Más democrático. ¿Qué pasa? Acá está el gran interrogante. ¿Qué pasa cuando no se logran los consensos? Entonces, llamamos a una mesa de diálogo, llamamos a la segunda, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa. Entonces, lo que no se estaría garantizando con este modelo sería una sentencia en un tiempo razonable, ¿sí? Estos 2 están abiertos, no es que uno tiene que utilizar un modelo u otro, pero lo que sí es interesante es
mostrar los inconvenientes, porque es eso lo que nos pasa. Digamos, uno tiene que tener esa dimensión en cada caso y también tener un poco también la suerte de lograr, por eso yo también un poco hablo de la formación, porque para lograr una sentencia, así como yo les decía, en etapas, con consensos, el juez tiene que tener expertise en otros campos que no son solamente las normas, porque para esto hay que llevar adelante audiencias, saber convencer, tener auditorio, tenemos que tener normas, tenemos que tener especializaciones en comunicación, porque todo esto que no aprendimos en la facultad va a ser sumamente necesario. No sé si ustedes han leído en los diarios, hay una sentencia, una causa que se llama Matanza Riachuelo, en el cual lleva años y años, hace ahora muy poquito que la Corte dijo, bueno, basta, porque se seguía ejecutando y no se terminaba más. Lo mismo tenemos el mismo problema, una causa que se llama Berbisky, que son todas las personas que están alojadas en las cárceles, y que la sentencia se dictó rapidísimo, pero el problema que tenemos acá en este tipo de conflictos es cómo ejecutarlos, cómo implementarlos, porque no terminan más. Y ahora les cuento, en la última historia, que también, no me tocó intervenir, pero a mí me conmovió mucho. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Y esto es un caso individual, un amparo. Hoy el compañero hablaba de los amparos. Bueno, esto también, esta causa se tramitó por un amparo, pero que tuvo mucha repercusión en los medios, en las noticias, y también nos hace pensar, al menos para mí, los modelos procesales, es decir, cómo el juez va a llevar adelante este tipo de problemas para encontrar la solución. Y les cuento lo que pasó para dejar al final algunas reflexiones que vienen después. ¿Sí? Este caso se llama MB, que como les dije tomó mucha repercusión en los medios de comunicación porque un influencer muy conocido había empezado a hacer una colecta para juntar dinero para comprar un medicamento a una niña que padecía AME. AME es atrofia muscular espinal, grado 1. Entonces, ¿por qué les dije que intervino también la justicia? Porque también en paralelo a esta colecta que se estaba llevando en los medios de comunicación, los papás iniciaron una acción de amparo, ¿sí? Un amparo para que se le cubra una medicación, como estaban afiliados a la obra social IOMA, demandaron a la obra social. Y esta medicación se llama Zolgensma. Es un medicamento que es uno de los más caros del país, que sale más de $2 millones y que lo necesitaba por el padecimiento, por el problema de salud que tenía esta nena. El abogado, muy estudioso, no solamente que inició un amparo sabiendo que es un proceso muy corto, muy rápido para decidir, sino que incluso pidió una medida cautelar. Una medida cautelar, ¿qué quiere decir? Hasta que me dicte la sentencia, hasta que resolvamos el fondo, vamos a anticiparnos y ya adelantame, porque yo necesito, porque hay un montón de peligro y hay verosimilitud, y necesito que me reconozcas como medida cautelar, después viene la sentencia. Justamente el reconocimiento, la cobertura de este medicamento. Pero ¿qué pasaba? Este medicamento era de única dosis. Entonces, una vez que se suministraba, el objeto se agotaba. ¿Para qué íbamos a seguir si ya con la medida cautelar? Bueno, esto lo advirtió el Tribunal de Trabajo, que es el que intervino. ¿Y qué dijo en un primer momento? Bueno, la medida cautelar la vamos a resolver después. Pero acá empezó la historia. Apareció la asesora de menores e incapaces, que está obligada a intervenir en este tipo de casos cuando hay niños menores de edad. ¿Y qué dijo? Bueno, no, acá hay urgencia, acá no se puede postergar la decisión de la medida cautelar. Yo planteo la nulidad de todo lo que hizo el Tribunal de Trabajo. El Tribunal de Trabajo empezó a revisar, miró para atrás, no sé si habrá sido también un poco el abogado. Bueno, un poco empezó a revisar sobre sus pasos, revocó, dejó sin efecto lo que había hecho anteriormente y dictó la medida cautelar. Dictó una medida cautelar que dijo en forma urgente, inmediata, con habilitación de horas y días, que ya tiene que cumplirse este objeto, es decir, entregar la obra social, la medicación a esta niña. El Estado, que es el que defiende a la obra social IOMA, ¿qué hizo? Se presentó, lo citaron claramente, ¿no? Contestó una demanda, contestó la demanda cuando le dieron traslado y apeló la medida cautelar. Bueno, la medida cautelar, una vez que se apela, fue un tribunal superior a una Cámara. La Cámara
rechazó el recurso, o sea que confirmó la medida cautelar. También el Estado interpuso un recurso extraordinario. Bueno, vamos a una instancia más arriba, que es la Corte. También se le denegó, porque ¿qué se dice en la doctrina? ¿Qué se dice en la justicia? Que todo aquello que es la medida cautelar no es definitivo, entonces no puede llegar o analizarse en una instancia superior. Lo que se resuelve en la Cámara, queda en la Cámara. Ok, bueno, me voy en queja, dijo el Estado. Me voy en queja a la Corte, a ver si me abren, porque ¿qué pasaba? Yo quiero que escuchen a los médicos que estaban atendiendo a esta nena. Yo quiero presentar un dictamen médico. Bueno, todo esto fue denegado. La medida cautelar se cumplió a través de una licitación pública internacional que tuvo que hacer el Estado provincial porque se trataba de una droga, como les decía, extranjera, que ni siquiera se pudo negociar con los programas que existían o estaban existiendo a ese momento, todavía no estaban conformados, pero estaba trabajando en estos programas para cubrir los costos de las enfermedades poco frecuentes y que tienen tan altísimo costo, altísimo costo. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió la medida cautelar y después la causa no tuvo más movimientos. ¿Por qué? Porque se cumplió el objeto. Es decir, se incorporaron los dictámenes de los médicos, las pericias, pero ya nada, digamos, valía, digamos, la pena o era necesario analizarlas porque ya el medicamento había sido entregado. Entonces ahora, a partir de esta síntesis, es esto que yo quiero contarles. Para mí, más allá, y esto lo quiero dejar de verdad porque es así, de ponernos en los zapatos también de los jueces y juezas que les tocó intervenir y decidir, porque esto uno por ahí ahora lo analiza con el diario del lunes, ¿verdad? Pero hay que estar en ese momento cuando uno se desespera, si tuvieron contacto con los padres, digamos, el tiempo que pasa, entonces uno por darle esa celeridad, tal vez, no le da el enfoque correcto o como deberíamos tratar estos casos, por falta de tiempo, por la urgencia, Entonces, algunos dilemas, el primero tiene que ver cuál es el rol de la sociedad y del Estado en materia de salud. O sea, está bien que se haga una colecta, porque ¿qué pasó con esta colecta que me olvidé de contarles? Bueno, una vez que se reconoció el medicamento, la colecta ya dejó de juntarse, pero quedó dinero ahí, en esa cuenta, en esa fundación. Entonces, no, digamos, también no tengo la respuesta, pero me pregunto si está bien, si es el rol de la sociedad civil que somos todos, que tengamos que involucrarnos de esta manera cuando se trata de este tipo de derechos tan caros como es el tema de la protección en la salud, ¿no? La segunda es esta, y esta todo el tiempo, nos preguntamos, y acá me pongo yo también los zapatos, ¿no? Porque yo no puedo hacerme la desentendida, yo también trabajo en el Poder Judicial. Está bien que resolvamos una medida cautelar sin dar traslados, sin contar con una pericia, con un dictamen médico. Está bien, tenemos que hacerlo, por más urgente que sea, porque yo les digo, amparo todos los días tenemos en los juzgados y decidimos que es una medicación, está aprobada por la ANMAT, y ahí empieza todo el bagaje normativo. ¿Está aprobada o es una droga experimental? ¿Esto de tratamiento? ¿Cuál es el costo? ¿Qué tiempos son para...? Entonces, todas esas cosas son cuestiones que las decidimos en una hora, porque ni siquiera tenemos todo un día para eso. Es una hora que nos tomamos para tomar una decisión. No, damos un traslado. No, vamos a la asesoría, vamos a pedir la asesoría de la Corte. Ah, la sección traumatología está cerrada porque ya tiene un montón de pericias hechas, entonces por este año. Bueno, entonces vamos a la lista de peritos oficiales, bueno, de lista de médicos. Entonces, todo eso que parece sencillo o que es fácil, no es que sea difícil, pero sino que requiere de un montón de engranajes para que después salga en un papel esa decisión que hace lugar o no hace lugar a ese reclamo. También es esto, yo planteo que puede llegar a haber en este caso un dilema ético profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque esta niña había sido atendida desde que nació en el Hospital de Niños de La Plata. Tenía un equipo interdisciplinario que diariamente le iba haciendo un seguimiento, y cuando llegó este momento el equipo que les decía no recomendó
suministrar esta medicación, sino que había una terapia alternativa, que fue la que dejó sentado y fue la que le explicó a los padres. Por supuesto que los padres, ante la desesperación, y todos tenemos el derecho a hacer otras consultas, pero esto también, cuando hacemos otras consultas, también tenemos que ver es que esas consultas sean dirigidas a médicos de la especialidad del problema que tenemos, porque el equipo que estaba interviniendo en el hospital de niños era justamente lo que estamos hablando, un equipo interdisciplinario y especialista en este tipo de patologías. Bueno, los papás fueron a la consulta de otro profesional que sí lo prescribió, que sí la prescribió a esta medicación. Pero ¿por qué hablo de un conflicto o un posible conflicto ético profesional? Porque este último profesional no se comunicó con el equipo interviniente, con el equipo que hacía el seguimiento a la niña, sino que solamente, únicamente, con esa orden, los papás vinieron a la justicia con una acción de amparo. Eso lo dejo también abierto. Y por último, también acá hablo de los riesgos, porque cuando nos sale bien la cosa todos festejamos, pero cuando esos riesgos suceden, y les cuento por qué, porque esta medicación formaba parte de estas terapias innovativas, es decir, que no tienen la suficiente evidencia científica para ser aplicados, en este caso, para niños menores de edad. La nena no tenía los 2 años y de hecho tuvo todos los efectos adversos que podía tener y estuvo hasta internada en terapia intensiva después que le suministraron el medicamento. Entonces, los logró superar, después evolucionó, afortunadamente, pero como digo, cuando la cosa sale bien todos festejamos, pero cuando ocurren estos riesgos, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Los jueces que decidimos, los médicos que prescriben, los papás por prestar el consentimiento. Bueno, son todos interrogantes que yo no tengo todas las respuestas. Sí tengo algunas que quiero compartir y con esto les digo que cierro y que ya no me voy a extender más. Que el amparo es esto, el amparo justamente es la vía idónea para proteger el derecho a la salud, pero ¿qué tenemos que hacer? En todos los procesos tenemos que proteger los derechos de las partes. Y acá no solamente hablo del Estado, como dije, sino también de la misma niña, es decir, la destinataria del reconocimiento del derecho. También acá, y me vuelvo a poner en los zapatos porque no lo puedo no hacer, tenemos que revisar este tipo de órdenes inmediatamente con habilitación, porque no es todo urgente, no es todo con habilitación. Y además, ¿cómo se va a hacer una licitación pública internacional o lo que fuera? La compra de un medicamento en forma urgente. Hay tiempos, eso hay que conocerlos y ahí está la efectividad del mandato. Y por último, tenemos que tomar conciencia que esto nos pasa a todos y no solamente a los jueces, sino a quienes estudiamos abogacía, que pensamos que el derecho está por encima de los 2 campos, de todos los demás campos, saberes, que es superior. Y esto nos lleva a cometer muchos errores y por eso, y para terminar, tenemos que tener conciencia de que el derecho tiene que estar fertilizado con el uso también de la interdisciplina y que tenemos que trabajar todos en conjunto para lograr, y vuelvo al comienzo, que se reconozcan estos derechos. Muchas gracias.